Y Google es una de las herramientas más utilizadas en Internet, pero ¿qué ocurre con los datos que entregan los usuarios? Bueno, ¿a quién pertenecen? ¿Pueden ser comercializados? Son preguntas que quizás usted se ha hecho. El buscador más popular en el mundo occidental anunció que va a cambiar sus políticas de privacidad. Y es por eso que queremos conversar sobre este tema con Jerka Jukic, quien es gerente general de IAB Chile, que se encuentra con nosotros. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. A ver, ¿qué tanto puede significar que se comercialicen los datos con este cambio de privacidad de Google? No se comercializan. Porque son dudas que quedan en el ambiente. No, esto es muy importante, los datos no se comercializan y los datos siguen siendo, los dueños de los datos siguen siendo las personas. Lo que pasa es que Google, desde que partió hasta ahora, ha ido, ya no es solo dueño de Google, sino que 70 empresas. Y cada una de estas empresas tenía una política de privacidad distinta, un contrato distinto con el usuario. Y lo que ha hecho Google es simplificar la política de privacidad, de manera que si tú usas Google y también usas YouTube o alguna otra herramienta, tengas todos bajo el mismo paraguas y puedas entrar con tu mismo user, con tus mismas claves. Pero el dueño de los datos sigue siendo la persona y Google no vende los datos a no ser que haya alguna orden judicial que a Google le obligue a entregar ciertos datos, alguna información, no sé, algún asesino, algún robo, algo muy puntual, pero de lo contrario Google no entrega la información y si tú como usuario quieres cambiar tus políticas de privacidad, si antes mostrabas 3 datos tuyos y ahora quieres mostrar 2, tú entras a las páginas donde te has inscrito y varías la forma en que tú quieres ser mostrado. Ahora, claramente, el concepto venta, comercialización puede que no esté. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los datos para propuestas publicitarias, por ejemplo? Para lograr segmentar y dirigir la publicidad y compartir ciertos datos, porque no es vender, sino que es compartir con las empresas ciertos datos para que la publicidad vaya dirigida. Ahora, eso sí puede pasar, pero no es que Google le vaya a vender, por ejemplo, a alguna marca de bebida la base de datos, sino que supongamos que la marca de bebida quiere hacer publicidad en hombres jóvenes del norte de Chile, por ejemplo. Entonces, como Google sabe dónde están los hombres jóvenes en Chile, va a decir, bueno, yo voy a poner la publicidad en esos segmentos, en esos perfiles. Pero eso lo hace Google al conocer esa información. Pero no es que Google le vaya a pasar esa base de datos a esta marca de bebida y le vaya a decir, haga usted aquí, sino que lo mantiene en privacidad Google. Ahora, ¿qué gana o cómo se potencia Google al unificar todo esto con una gran base de datos? Al unificar todo en una gran base de datos, primero simplifica al usuario, que puede tener una sola clave para todos los productos que usa de Google, y por otro lado, se simplifica también al tener un solo documento para todas las empresas Google. Y ahora también esto es súper relevante porque la semana pasada en Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos aprobó todo un documento de políticas de privacidad que justamente estaba promoviendo la IAB en Estados Unidos para proteger la privacidad de los datos de las personas. Y esto es relevante porque la IAB nos obliga, por así decir, a todas las IAB a tener un estándar común en cuanto a protección y privacidad de los datos. Y tanto Google, en este caso, es socio tanto de Estados Unidos como de Chile. Entonces eso es muy relevante porque se están respetando las políticas de privacidad, incluso para el tema que tú dices de este que se llama behavioral targeting, que es ir al segmento de publicidad. También hay políticas muy claras de privacidad en cómo tú puedes hacer publicidad usando los segmentos específicos de las personas. También está muy regulado eso y es que el Congreso en Estados Unidos haya acogido esta iniciativa es muy importante, le da más transparencia a la industria, pero también más protección a las personas. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Incluso se dice que puede llegar hasta a los sistemas operativos de Android, que los que tienen celulares Android, eventualmente esa información también puede ser compartida y tomada por Google. Se ha especulado mucho en torno a esto. Incluso muchos dicen, yo tengo un celular Android, ¿qué hago ahora? ¿Me van a empezar más o menos a seguir a través del teléfono? No, pero que ahí opera lo mismo que en la web, que se comparte nada más que lo que uno quiera que se comparte. Y pasa lo mismo con Facebook o con otras herramientas, con las redes sociales, en que en la medida en que tú vas poniendo cierta información en forma pública, esa información se comparte y todo lo que tú vayas bloqueando se va bloqueando. ¿Y cuál es la recomendación del usuario entonces? La recomendación, yo creo, al usuario es protegerse uno mismo, y si uno quiere tener mayor privacidad, uno es el dueño de los datos, entonces uno tiene que leer bien cómo funciona el producto en que uno se está suscribiendo, cómo funciona determinada red social o determinada casilla de correo y adoptar los máximos resguardos para uno. Si uno no quiere que le hagan seguimiento a través de cookies para mostrarle publicidad, uno lo pone y no le va a llegar nada. Pero ahí depende de uno, o sea, el dueño de la información es el usuario, el dueño de la privacidad es el usuario. Pero existe la privacidad propiamente tal en Internet, porque muchos señalan que no existe, que son todos datos compartidos. Sin embargo, muchos usuarios
funcionan en las plataformas sociales, en las redes sociales, como que fuese su espacio y que nadie más se lo está viendo. Ahora, existe la privacidad tanto cuanto uno permita que exista la privacidad o permita la divulgación de la información. Si yo tengo muy abierto, por ejemplo, mi Facebook o el Google Plus, que es de Google, en este caso por lo que se está viendo, si uno lo tiene muy abierta la información, todo el mundo se va a enterar. En la medida en que uno va, por eso te decía yo que el dueño de la privacidad es uno mismo va poniendo las barreras hasta donde quiere que le sepan la información de uno y hasta donde es necesario resguardarlo. O sea, no es una alerta lo que está pasando con, no, lo que con está Google, haciendo Google, como para tomarlo con un cierto recelo. No, lo que está haciendo Google es unificar, y por eso se ha dado harto tiempo, empezó en enero esto, y lo que está haciendo es unificar en un solo convenio de privacidad la información que tenía en las 70 empresas que tiene. De hecho, ahora va a salir con canal de televisión, está, como te decía, YouTube, Google Plus, y etcétera. Entonces, cada uno tenía su propia política de privacidad. Entonces, está unificando a uno solo, nada más. Y al simplificar, nuevamente ha puesto, claro, en alerta, porque dice, ¿qué pasa con Google, que ahora que está cambiando las redes de privacidad? Y no, o sea, Google sigue siendo que el dueño de la información es el usuario, y hay información que no se traspasa a nadie, o sea, no se va a publicar eso. Bueno, quiero agradecer a Yerka por estar junto a nosotros. Gracias por la invitación. Hay que algo un poco más claro entonces, qué es lo que pasa con la privacidad, o estos cambios de privacidad de Google que empiezan a regir el 1 de marzo. Con esto cerramos esta entrevista, cerramos también esta media hora. Nosotros nos encontramos más adelante. Que esté muy bien.